No basta con el talento, la capacidad y las ganas. Siempre hay que estar en el momento indicado con las personas adecuadas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Axel Vázquez, voz oficial del Club América desde el 2021. Bienvenido a mi canal. Acompáñame a vivir intensamente cada partido del equipo más grande de México. 1, 2, 3, prueba de audio. No estoy en el estadio. Este es un video especial porque quiero contarles lo que muchos me han preguntado de cómo llegué a ser la voz del Estadio Azteca o cómo llegué a ser la voz del Club América. Y se los podría resumir fácilmente desde el 2019, que mandé mi primer correo con el currículum demo al Estadio Azteca para postularme como voz. Pero es importante destacar toda la trayectoria profesional porque sin lugar a dudas la trayectoria y la experiencia te llevan a los lugares más soñados. Así que todo inicia desde mi infancia. Siempre he sido amante del fútbol, siempre me han gustado los deportes. Yo me acuerdo que en la secundaria, cuando nos juntaban a los amigos a hacer equipos para trabajar en clase, en lugar de trabajar, nos poníamos a debatir sobre el fin de semana, sobre la jornada del fin de semana, como si estuviéramos en la jugada, en los protagonistas, y nos creíamos comentaristas. Entonces yo desde ahí supe que quería dedicarme a los medios de comunicación, a ser comentarista deportivo. Y después pasó el tiempo y dije, yo quiero narrar fútbol profesional, entonces hay que prepararse para ello. Pero a mi familia no le convencía mucho porque no tengo familia, no tengo a nadie que trabajara en los medios de comunicación. Tengo un tío que trabajaba en un periódico, pero nada más, hasta ahí. Pero yo quería televisión, yo quería narrar y nada que ver. Entonces, pues no les parecía mucho, entonces ahí estuve indeciso. Estudié un año administración de empresas turísticas, pero pues no me fue nada bien porque no es lo que quería, no es lo que me gustaba. Entonces empecé a investigar qué necesitaba para ser comentarista deportivo, ciencias de la comunicación. Entonces la más cercana a mi casa era la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes. Me inscribí con el apoyo de mi familia, que sin lugar a dudas, sin el apoyo de ellos, hoy no estuviera como voz del América. Entonces, desde ahí empieza mi profesión, mi fanatismo, mi carrera profesional, educativa. Entonces, estudié Ciencias de la Comunicación y en el transcurso de la carrera, varios profesionales, actores, locutores, comentaristas, iban a la escuela y decían, nos dan un gran consejo, ojo, antes de que terminen la carrera, pónganse a estudiar, hagan prácticas, servicio social, váyanse de cero aunque no les paguen. ¿Y creen que les hice caso? Miente, no les hice caso en lo absoluto y me arrepiento totalmente porque cuando uno está chavo pues se le hace fácil y dice, Cuando egreso de la carrera en el 2011 pues me di cuenta de que el campo laboral estaba muy difícil, la chamba no había, muy mal pagado, si es que te pagaban. En el 2011 mi primera experiencia como casting fue en el draft de voces. Concursé en el Tribunal TD en ese momento con Andrés Vaca. En ese concurso ganó Andrés Vaca, así que hoy es un buen colega, es un buen compañero, es un buen amigo. Lo saludo cada vez que voy al estadio, es un tipazo. Y bueno, como anécdota, estuve en el draft de voces donde ganó Andrés Vaca, que hoy es el narrador absoluto a nivel nacional del fútbol mexicano. Mi papá conocía a una señora que trabajaba en Milenio Televisión, entonces le platicó de mí y dijo, bueno, que vaya a una entrevista con Carlos Contreras Legaspi, que le agradezco enormemente que me haya abierto las puertas a mi primera experiencia profesional. Esto después de que hice mi servicio social en Canal 11, pero no me quedé, nada más hice 6 meses, no hubo chamba, y entonces tuve que salir a buscar. Ahí estuve en redacción y entonces en la afición busqué, fui con Carlos Contreras Legaspi, me dio chance de hacer mis prácticas, entonces me daban 700 pesos al mes como ayuda. Entonces ahí empecé a saber cómo era leer cables, mover las notas, cubrir conferencias de prensa, me mandaban a algunas conferencias, conocí a Lorena Ochoa, ahí cubrí, porque en ese momento iba a abrir un canal en alguna televisora hablando de golf, entonces fui a cubrir esa nota, mi primera nota en periódico, que ahí la sigo guardando, entonces esa está aquí en el corazón y en la mente, como siempre. Después una amiga me dijo que estaban buscando gente, chavos nuevos para ESPN, el líder mundial en deportes. Entonces en ese momento ESPN estaba en Tlalnepantla, a 5 minutos de mi casa.
fenomenal. Entonces, gracias a Dios me dieron también ahí la oportunidad, entré a trabajar. Imagínense conocer a José Ramón Fernández, verlo diario, Ángel García Toraño, David Faitelson, Barack Feber, Roberto Gómez Junco, Héctor Huerta. Yo como niño en juguetería, aprendiendo, estaba como asistente de producción y yo soñado, ¿no? Dedicarme al fútbol, editar, cortar, escribir de fútbol, de deportes. Bueno, ese fue mi primer trabajo ya como profesional, ya que me pagaban. Entonces, en ese momento me entero de una escuela que te preparaba como comentarista deportivo y me metí al Centro de Capacitación en Radio y Televisión Raúl del Campo Jr. Es una carrera de cronista deportivo que dura 2 años, en 2013 empecé, 2013-2015. Pero antes sí, quiero comentarles que evidentemente también como todo niño quise ser futbolista profesional, pero siempre sufrí de peso y otra, sí empecé a agarrar un poco de nivel, me metí a una filial del Pachuca, pero a los 16 años me rompí el ligamento cruzado anterior y dejé de jugar a los 16 años. Entonces, yo sí o sí quería dedicarme a ser comentarista deportivo. Quería narrar fútbol profesional. Entonces, les digo, de esta escuela me metí a estudiar. Trabajaba en ESPN. En las tardes me iba hasta el sur de la Ciudad de México, a la Raúl del Campo. Ahí empecé a practicar con los mejores profesores, con grandes profesionales. Conocí a muchos amigos que a hoy son varios colegas muy importantes y sobre todo muy buenos amigos. Así que es invaluable, por eso les digo que toda la carrera, toda la trayectoria profesional te va formando, te va dando escalones para subir la interminable escalera del éxito. Entonces yo con este sueño de que me dieran la oportunidad de narrar en ESPN o en algún partido de las 4 de la mañana, porque en ese momento transmitían la liga holandesa. Entonces a las 4 o 5 de la mañana ya había narradores. Yo decía, con que no llegue uno, yo me puedo meter. Pero, oh sorpresa, me entero que ya no daban esa oportunidad ahí en ESPN. Si un narrador no llegaba, mejor suspendían el partido antes de que alguien se metiera a narrar. Entonces dije, aquí no es el lugar en donde yo voy a poder cumplir mis sueños. Entonces busqué también un consejo que me daban, me decían, no renuncies hasta no tener algo seguro. ¿Qué creen que hice? Tampoco hice caso. Entonces renuncié, me fui de ESPN sin tener nada. Y otra vez salir y no encontrar chamba es dificilísimo. Entonces ahí empecé a buscar, empecé a moverme. No tenía muchos conocidos en el ámbito profesional. Los que conocía pues trabajaban en ESPN y evidentemente de ESPN me salí, ¿no? Que ya también en otro video les contaré a detalle cómo fue mi salida de ESPN. Pero bueno, ese será en otra ocasión. Pues ya me puse a buscar, no había, entonces mientras me metí de Uber porque había que generar algo en mis tiempos libres, evidentemente, había que generar. Entonces estuve afortunadamente 4 o 6 meses de Uber porque hubo una oportunidad en Claro Sports. Me abrieron la oportunidad ahí en el 2016 como coordinador de producción para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Entonces estuve trabajando ahí en Grupo Carso durante un mes nada más, que fueron los Juegos Olímpicos acá desde México. En ese mes seguía mandando currículums, moviéndome y demás. Y entonces en la Federación Mexicana de Fútbol estaban solicitando un gerente de prensa y difusión de la segunda división profesional. Entonces apliqué, les gustó mi perfil porque ya había trabajado en televisión, conocía a varios comentaristas deportivos, entonces les atraía esa parte. Entonces empecé en el 2016 a trabajar como gerente de prensa y difusión de la segunda división profesional. Me tocó esta fusión de la segunda división a Liga Premier, porque hoy se llama Liga Premier del fútbol mexicano. Entonces, imagínense, cuando firmé mi contrato en la máxima casa del fútbol mexicano me puse a llorar. Era emoción total, a pesar de que estaba hasta Toluca, está en Toluca la federación. Me puse a llorar porque nunca me imaginé trabajar en la máxima casa del fútbol mexicano. Yo soñado como gerente de prensa. Entonces ahí empecé a saber cómo se trabajaba de este lado como directivo de pantalón largo, ya no en los medios. Y bueno, fue un sueño, fue un año de muchos viajes, muchas historias, mucho aprendizaje, porque yo iba a los diferentes estadios, a las diferentes concentraciones de los equipos de la segunda división. En ese momento eran 59, 60 equipos. Y bueno, era distribuirme con todos los jefes de prensa. Cuando eran las finales de diferentes categorías,
iba a cubrirlos con mi equipo de trabajo. Un día iba a Tlaxcala, al día siguiente había que viajar a Cancún y después regrésate a Guadalajara, y así eran los viajes de cuando estábamos en finales. En ese momento, en el 2017, tuve la fortuna, la más maravillosa del mundo, de ser papá. Ya eran otro tipo de responsabilidades, no nada más de cumplir mi sueño, sino también ya de ver por mi hija. Fue pasando el tiempo y yo traía en la cabeza firmemente que quería narrar, quería cumplir mi sueño. Sí, estaba muy feliz en el fútbol, pero no era lo que yo soñaba, no era lo que me emocionaba, no era lo que me extasiaba. Entonces renuncié y decidí ir por mi sueño. En ese transcurso tomé un coaching de vida que me ha servido hasta el día de hoy enormemente. En ese momento me impulsó para hablarle a Francisco Javier González y pedirle una entrevista de trabajo en TDN. No fue fácil porque ahí les va esa experiencia. Yo tenía muchos números en mi teléfono, entonces decidí, un día me armé de valor y dije, le voy a marcar. Hola, y a lo mejor mi voz le impactó de alguna forma, que primero me regañó, me dijo, no sé quién te pasó mi número, pero ese número es personal, así que no, porfa, no me llames porque estoy en una comida importante. Y le digo, es que quiero platicar con usted, que me dé una cita. Dice, bueno, márcale a mi secretaria, te doy su número. Entonces, cuando en el teléfono marcas su número y cuelgas, se desaparece el número. Entonces dije, ni modo que le vuelva a marcar, si ya me regañó, ni modo que le diga, oiga, ¿me puede repetir el número? Entonces me acordé así de lo que me dijo, lo marqué y me contestó la secretaria de Francisco Javier González. Dije, esta señal es divina. Entonces me dijo, luego te llamo, luego te llamo, luego te llamo, luego te agendo. Así se llevaron varios días y en ese transcurso un amigo me dio la oportunidad de entrar al Departamento de Comunicación Social del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. También pasé por la política. Mientras encontraba trabajo, porque les digo que ya tenía una responsabilidad, me tenía que mover. Entonces un amigo, muy buen amigo, me dio chance de poder entrar mientras buscaba. Entonces trabajé un año en la política, muy interesante también ese mundo, pero eso es aparte. Yo quería cumplir mi sueño. Entonces al fin me dan una cita, una entrevista con Miguel Padilla, en ese momento el jefe de información de TDN. Estuve en una entrevista con él, me hizo un examen de conocimiento y me dijo, yo te llamo. Me volvieron a llamar después de 2-3 semanas. Sara Setune me quería entrevistar personalmente. Entonces Sara Setune me entrevistó para incorporarme a su grupo de redactores en TDN y afortunadamente pasé la prueba. También le agradezco a Miguel Padilla, a Francisco Javier González, a Sara Setune, que sin lugar a dudas, sin esa oportunidad, tampoco estuviera aquí. Empecé en TDN a labrar mi camino en el 2018. 3 de septiembre del 2018 entré a TDN y empecé ahí a moverme, a tratar de cumplir mi sueño, ¿no? Y a la par también me preparaba con cursos de locución, de narración, de educación de la voz y demás para estar preparados para la oportunidad dorada. En ese puesto ya podía narrar partidos, pero estaba en una lista de espera de 15 talentos que ya estaban narrando. Entonces ahí estaba latente esa oportunidad. Pasan los años, viene el recorte impresionante que hizo TUDN cuando hizo esta fusión de TDN, TUDN y Televisa Deportes. Traía ahí un tema con mi bajo salario porque yo arriesgué, y también le agradezco inmensamente a mi familia, a mis padres que me apoyaron, porque les dije, me salgo de federación, pero voy a ir a buscar y en lo que me pagan y demás. Y cuando me entero de lo que me iban a pagar en TDN, mis papás me dijeron, adelante, nosotros te apoyamos. Y en verdad eso lo valoro demasiado porque pude entrar y traía ahí, les digo, un tema de mi salario. Entonces cuando viene este recorte yo quería hablar con el jefe, que en ese momento era Juan Carlos Rodríguez, La Bomba, y yo quería una entrevista con él para contarle de mi salario, que si ya me lo iban a subir, porque en verdad era muy lamentable mi salario en ese momento. Y aprovechando también les digo que cuando fallece don Melquiades Sánchez Orozco, lamentablemente en 2018, pues dije, ahí puede ser una oportunidad de ser la voz del estadio. Yo nunca pensé ser la voz de un estadio porque para mí don Melquiades era eterno, pero cuando lamentablemente fallece en 2018 se me prendió la idea. Investigué el correo del director del Estadio Azteca y mandé mi currículum y mi demo en mayo 2019. Entonces en ese transcurso de la fusión, de las entrevistas y demás, le digo,
por fin, después de meses de poder platicar con Juan Carlos Rodríguez, digo, oiga, fíjese que así está mi situación laboral y demás. Me dijo, bueno, es un proceso, espérate. Y también tenía miedo de que me corrieran. Entonces dije, oiga, pero yo vengo de ESPN porque querían traer como la mecánica de ESPN Fox a TUDN. Entonces oye, yo trabajé en ESPN, no me corras, ¿no? Porque yo te puedo servir mucho para este nuevo proyecto de TUDN. Y después de meses y meses que estuve esperando una cita con Juan Carlos Rodríguez, pues aproveché y le dije, oiga, fíjese que me quiero postular como la voz del Estadio Azteca. No sé si usted conozca a alguien que me pueda ayudar. Entonces agarró su teléfono y dijo, ahí sí te puedo ayudar. Marcó y dijo, hola, ¿cómo estás? Y ahí hice match con el nombre al que yo le había mandado correos desde el 2019. Y entonces ya cuando él me dijo, sí, que está buscando justamente, te voy a dar su número, márcale. Entonces ya me dio su número directamente. Entonces le marqué y entonces el director del Estadio Azteca, yo creo que también hizo match desde el 2019 me manda correos y es el que me acaba de decir Juan Carlos, que tiene una vocesota. Porque así le dijo Juan Carlos Rodríguez. Oye, fíjate que aquí hay un chavo que trabaja con nosotros, tiene una vocesota y quiere ser el nuevo Melquiades. ¿Cómo ves? Y entonces, ya cuando le marco al director del Estadio Azteca, pues me dijo, vamos a reunirnos, una cita y demás. Lamentablemente es muy difícil platicar con los directores porque son tops en la industria. Entonces, también le hablaba a su secretaria y me decía, háblame el próximo martes. Salió de vacaciones. ¿Y qué creen? Llega la pandemia del COVID-19. Se paró todo, se paró el proceso. Y entonces, pues a esperar a que los aficionados pudieran regresar. Seguían trabajando con la misma voz. Yo esperando, mandando currículums y demos al Estadio Azteca cada 15 días, cada 2 días, cada una semana. Yo creo que ya los tenía hartos a todos los que les mandaban mensajes que ya ni siquiera me contestaban. Seguía yo trabajando en TUDN. Yo era muy pegado del tarot, de lo que decía mi signo, de lo que decían mis cartas. Y en ese momento me acuerdo muy bien que yo seguía a un personaje en YouTube que cada lunes me decía lo de mi mes, ¿no? Entonces yo me acuerdo muy bien que me dijo, el 26 de octubre vas a recibir una llamada muy importante. Ahí tengo el video guardado. Y el 26 de octubre del 2021 me marcan. Oye, fíjate que acabamos de correr al que estaba como la voz del Estadio Azteca y necesitamos voz para el siguiente fin de semana. El director del Estadio Azteca me pasó tu currículum, me dijo que te llamara, te quiero entrevistar, quiero platicar contigo y a ver si estás dispuesto. Wow. Al día siguiente estaba en entrevista en el Estadio Azteca para saber si quería, si estaba dispuesto y demás, el plan, el proyecto que había. Me dijeron francamente, vamos a seguir viendo voces, pero necesitamos una voz para este fin de semana. Y tú desde el 2019 ya estás, bueno, eso no me lo dijeron, pero prácticamente pues, desde el 2019 estás tocando la puerta, estás a prueba, pero vamos a seguir viendo y preguntándole a locutores. El América quiere hacer un cambio en la voz y entonces estás a prueba. ¿Lo tomas o lo dejas? No. Mi oportunidad dorada. Entonces, en la semana también fui a entrevista al Club América. Me entrevistaron en la sala de presidencia. Impresionante. Y entonces ahí me platicaron por qué habían corrido al locutor anterior. Y entonces yo estoy puesto. Después de la entrevista, me hicieron una prueba físicamente en el Estadio Azteca. Y yo siempre en mis castings me pongo nervioso a tal grado de que se me va el aire. Y no puedo hacer un buen casting porque no tengo voz y se me va el aire y demás. En ese momento los pensamientos me estaban traicionando y dije, va a volver a pasar, no puede ser. Fui a la cabina del Estadio Azteca, prendí el micrófono, había 4 o 5 personas abajo, una persona conmigo en cabina. A ver, habla, ¿cómo se escucha tu voz en el estadio? 1, 2, 3, a ver, anuncia un comercial, una alineación. Y en ese momento estaba Solari en el campo porque iban a entrenar los jugadores ahí en el campo del Estadio Azteca. Y dije, Santiago Solari. Y ahí la ovación de la familia y demás. Sí, estaba nervioso, estaba emocionado, pero no me faltó el aire. Lo hice muy bien. Y fue cuando la señal del Señor vino a mí y dijo, esto es para ti. Coca-Cola, orgulloso patrocinador del Club América. A continuación, la alineación de las Águilas del América. Con el número 13. Vino la jornada número 17, América Rayados de Monterrey, un 6 de noviembre de 2021. Fue mi debut
como la voz de la América. Tuve a prueba, en vivo, 2 partidos varoniles, este que les digo, y los cuartos de final que nos echa Pumas, nos eliminó, y ahí se acabó mi prueba con varonil. Tuve 2 de femenil, llega enero, y yo con la incertidumbre, si me quedo, no me quedo, si les gustó, no les gustó. Llega enero y me dicen, aquí está tu contrato como la voz del Club América en el Estadio Azteca. Yo soñado, y por eso hago énfasis en que toquen 1000 puertas, porque una se va a abrir. Conozcan a muchas personas y hagan el 100% de su trabajo, porque esa gente les puede abrir la oportunidad y esa puerta dorada el día de mañana. Hay una frase que me gusta mucho que es: no basta con el talento, la capacidad y las ganas. Siempre hay que estar en el momento indicado con las personas adecuadas. Entonces ahí toda la historia de cómo llegué a ser la voz del Club América en el estadio, y hoy afortunadamente voy para 4 años siendo la voz del Club América. Muy feliz, muy agradecido por el apoyo de mis padres, de la familia, de mis jefes del Estadio Azteca, del Club América. Bendecido, agradecido, afortunado y sobre todo aprovechando esta oportunidad que me da la vida y viviendo al máximo el sueño de esta interminable escalera del éxito, porque yo quiero ser una voz reconocida a nivel nacional y vivir de mi voz para toda la eternidad. Ojalá la vida me permita cumplir tantos años como lo hizo don Melquiades Sánchez Orozco, que para mí, en lo personal y con todo mi respeto, siempre será la eterna voz y leyenda del Coloso de Santa Úrsula. Pues esta es mi historia de cómo llegué a ser la voz del estadio, la voz de las poderosas Águilas de la América, y vivir hoy esta época dorada del tricampeón del fútbol mexicano. Imagínense cómo estoy, soñando despierto. Muchas gracias por chutarte esta historia de mi vida y gracias siempre por el apoyo. Y recuerden siempre, hoy ganaron nuestras poderosas Águilas del América. Gracias.